por torpeza emocional. Lo que para él puede ser una pausa para procesar, para ella es abandono emocional. Y en su necesidad de entender, ella se agita más. Busca respuestas en el exterior, lanza preguntas, exige claridad, se muestra distante para provocar cercanía, manda mensajes que borra, publica indirectas que espera que él vea, se debate entre acercarse o desaparecer, entre rogar y fingir que no le importa, y sin querer entra en una espiral que solo la desgasta más, porque el alma se cansa de gritar en silencio, y el corazón se rompe más con la duda que con la verdad. Y si hoy estás viendo esto, no es por casualidad. Tal vez tu alma ya no quiere más excusas disfrazadas de amor. Tal vez estás lista para dejar de esperar migajas y empezar a exigir banquetes emocionales. Porque tú mereces presencia, mereces constancia, mereces una conexión que no se derrumbe ante el primer temblor del miedo. No estás aquí para mendigar cariño, sino para recibir amor en su forma más valiente, la que se queda, la que enfrenta, la que no huye. Así que respira. Este no es el final de tu historia, es el inicio de una más poderosa, una donde el centro ya no es él, sino tú. Parte 1. El vínculo que nació con fuego todo comenzó con una chispa, un mensaje que hizo sonreír, una conversación que fluyó sin esfuerzo. Había algo en él, una forma de mirar, una manera de hablar, una presencia, que despertaba algo distinto. No era solo atracción, era conexión, de esas que no se planean pero se sienten como si siempre hubieran estado esperando suceder. Desde el inicio hubo complicidad, esa clase de sincronía en la que no hace falta explicar demasiado, porque el otro simplemente entiende. Se reían por cosas mínimas, compartían detalles cotidianos, y cada pequeño gesto se convertía en una promesa silenciosa de que algo más grande se estaba construyendo. No era perfecto, pero se sentía auténtico. Se hablaban con ternura, con entusiasmo, con esa mezcla entre curiosidad y seguridad que hace que todo parezca posible. Ella empezó a sentir algo profundo, no solo porque él era atento, sino porque la hacía sentirse vista, escuchada, elegida. Había pequeños actos, un «¿cómo estás?» genuino, un mensaje inesperado, una mirada que decía «me importas», que se quedaban grabados, y con cada uno de esos gestos se tejía una red invisible de intimidad emocional. No era una relación oficial quizá, pero sí era una historia que avanzaba, un vínculo que crecía, y lo hacía sin presiones, sin necesidad de definiciones inmediatas, porque lo importante no era el título, sino cómo se sentían estando juntos. Había momentos de silencio que no eran incómodos. Había confianza para hablar de miedos, de sueños, de heridas viejas. Había esa sensación de hogar en alguien más, y entonces pasó lo más peligroso. Ella bajó la guardia. Se permitió soñar, se imaginó escenarios, futuros posibles, cenas compartidas, despertares a su lado, no porque fuera ingenua, sino porque la experiencia le decía que eso era lo que se sentía cuando algo es recíproco, porque no había señales de alarma, no había dudas, no había contradicciones. Todo parecía marchar bien, y es justo ahí donde la historia empieza a tornarse compleja, porque cuando hay tanta conexión emocional, cuando dos personas se empiezan a espejar mutuamente, también empiezan a activarse viejas heridas, inseguridades ocultas, temores dormidos. Para ella, el vínculo era una construcción afectiva. Para él quizás un espejo que lo obligaba a enfrentarse con partes de sí mismo que no sabía cómo manejar. Pero en esta etapa, ella aún no lo sabe. Para ella, solo existe lo que siente, esa mezcla entre calma y emoción, entre seguridad y vértigo. Es ese punto en que una mujer empieza a sentir que finalmente puede dejar de sobrevivir para simplemente amar. Y cuando eso ocurre, la entrega comienza a ser más profunda. Ya no son solo risas, son detalles cotidianos, es preocupación sincera, es celebrar sus logros y contener sus angustias. Es estar. Y él también parecía estar. A su modo, pero estaba. La buscaba, la escuchaba.
Le decía cosas que hacían eco en su interior. Parecía interesado, comprometido, presente. Cada vez que ella daba un paso hacia él respondía con otro. Y así, como quien baila con los ojos cerrados, ella se dejó llevar, porque todo, absolutamente todo, indicaba que podía confiar. Parte 2. Cuando todo empieza a cambiar y de repente, como si alguien hubiese apagado la luz sin previo aviso, algo cambia. Al principio es sutil, un mensaje que tarda más en llegar, una llamada que ya no ocurre, una mirada que antes era constante, ahora esquiva. Pero ella lo siente en el cuerpo, en el estómago, en esa intuición femenina que rara vez se equivoca. Empieza la fase del ¿estoy exagerando? Se repite que quizás son ideas suyas, que todo está bien. Pero la frecuencia con la que él se hace presente empieza a disminuir. Antes era natural, ahora ella tiene que forzar conversaciones. Tiene que buscarlo, proponer, insistir. Él ya no toma la iniciativa, y cuando responde, lo hace con palabras vacías, con frases que antes vibraban y ahora solo suenan. Entonces aparece la duda, la incertidumbre, la ansiedad, y esa ansiedad se convierte en una voz constante que la acompaña a todas partes. Empieza a revisar los chats antiguos buscando pistas. Compara cómo le escribía antes y cómo le escribe ahora. Lee entre líneas. Analiza sus emojis, sus tiempos de respuesta. Pregunta a sus amigas si creen que está siendo muy intensa, si debería hablarle o esperar. La mente se convierte en una guerra interna. ¿Dije algo que no debía? ¿Me mostré demasiado disponible? ¿Dejé de gustarle? ¿Hay otra? Y así comienza el ciclo interminable del autoanálisis. Cada gesto de él se convierte en una prueba. Si contesta rápido, hay esperanza. Si deja el visto, hay angustia. Todo depende de él. Ella ya no vive su vida, vive la espera. Y mientras más incertidumbre siente, más quiere respuestas. Porque la ausencia sin explicación se siente como castigo. Porque el silencio se interpreta como rechazo. Porque nadie nos enseñó a gestionar la ambigüedad emocional. Y entonces, empieza a forzar claridad. Manda mensajes que no quiere mandar. Pregunta cosas que no quiere preguntar. Se muestra disponible cuando en realidad está rota. Pero él no responde como ella espera. O responde con evasivas, con he estado ocupado, con no es nada contigo, con solo necesito tiempo. Frases que suenan a excusas, pero ella se aferra a ellas como si fueran verdades. Porque duele menos creer en una mentira reconfortante que aceptar una verdad desgarradora. En ese proceso, ella comienza a perderse, a perder su esencia, su fuerza, su centro. Ya no ríe como antes, ya no disfruta de sus pasatiempos, está desconectada de sí misma. Toda su energía está puesta en resolver un rompecabezas que él no está dispuesto a ayudar a armar. Y aún así, ella intenta más, porque todavía cree que puede recuperar lo que había. Se convence de que si dice lo correcto, si espera el momento adecuado, si le da espacio, él volverá a ser el de antes. Pero no se da cuenta de que ya nada es como antes, que algo sin explicación se ha quebrado. Y lo más frustrante es que él sigue allí, pero no está. Contesta, pero no conversa. Aparece, pero no permanece. Se convierte en una presencia intermitente que duele más que la ausencia total. Porque su tibieza la confunde. Le da esperanzas un día y la ignora al siguiente. Y ella empieza a vivir en función de esos pequeños momentos de atención, como si fueran oxígeno. Se vuelve adicta a sus migajas, y es ahí donde muchas mujeres comienzan a desconectarse de su intuición. Saben que algo está mal, pero se niegan a verlo, porque admitir que él se está yendo significa admitir que tal vez nunca estuvo completamente, y esa idea es insoportable, porque lo que sentían parecía tan real, tan mutuo, tan fuerte. Pero cuando una relación empieza a doler más de lo que alegra, es momento de mirar con nuevos ojos. No para culparse, sino para entender que el amor, cuando es sano, no necesita ser perseguido ni decodificado. El amor que vale la pena no genera ansiedad constante, no convierte a una mujer fuerte en una sombra de sí misma. Y en esa conciencia empieza el principio del fin.
no del amor, sino de la ilusión. Parte 3. La verdad detrás de su silencio. A veces, lo que parece desinterés no es falta de amor, sino miedo, y lo que se siente como abandono es en realidad una retirada emocional provocada por una intensidad que él no sabe cómo manejar. Muchas mujeres enfrentan este silencio creyendo que es rechazo, cuando en verdad él está atrapado en su propia confusión interna. Cuando un hombre se siente emocionalmente sobrepasado, no siempre huye porque ya no siente. A veces huye porque siente demasiado, porque se ha visto frente a una conexión que lo desnuda, que lo hace verse vulnerable, que lo obliga a confrontar emociones que había enterrado durante años. Y no todos los hombres están preparados para sostener lo que despiertan. Desde pequeños, a muchos hombres se les enseña a ser fuertes, a no llorar, a no mostrarse débiles, a desconectarse de lo emocional y priorizar lo racional. Entonces, cuando se enfrentan a una relación que les mueve el piso, que los invita a abrirse, a entregarse, entran en un terreno desconocido, un lugar para el que no tienen mapas ni herramientas, y ahí aparece su mecanismo de defensa, la retirada. No porque quieran dañar, sino porque no saben cómo quedarse. Eligen el silencio, porque no saben cómo poner en palabras lo que sienten. Eligen el aislamiento, porque no conocen otra forma de procesar lo que les pasa. Se repliegan no por frialdad, sino por desconcierto emocional. Y para la mujer que está del otro lado, esto duele profundamente, porque todo en ella anhela comprensión, conexión, claridad. Porque su forma de procesar el vínculo es compartiendo, hablando, entendiendo. Y cuando el otro se cierra, cuando desaparece sin explicar, lo que se rompe no es solo la comunicación, es la seguridad emocional. Y entonces ella comienza a interpretar su silencio como desprecio, como desinterés, como traición. Pero la verdad es que él tampoco lo está pasando bien, solo que su forma de vivirlo es distinta. Mientras ella grita hacia afuera, él colapsa hacia adentro. Mientras ella busca respuestas, él intenta huir de las preguntas. Esto no significa justificar el silencio, ni validar la desconexión emocional. Significa entender que hombres y mujeres han sido educados de forma emocionalmente desigual, que muchas veces el silencio masculino es el resultado de una falta de alfabetización emocional. No porque no quieran amar, sino porque no saben cómo hacerlo de manera sostenida. Hay hombres que se van no porque no sientan, sino porque sienten tanto que se paralizan. Porque aman, pero no saben cómo demostrarlo, porque se ven reflejados en la mirada de una mujer que les muestra su propia falta de preparación emocional. Y ante ese espejo se quiebran. Y aquí surge una verdad incómoda. No es tu culpa, pero tampoco es tu responsabilidad sanarlo. No estás en esta vida para reparar a nadie. No viniste a educar emocionalmente a un hombre que aún no quiere mirar hacia adentro. Tu compasión no debe convertirse en tu condena. Puedes entender su proceso sin permitir que te destruya. Puedes reconocer que su silencio es parte de su batalla interna, sin dejar que eso te arrastre al fondo. Porque hay una gran diferencia entre empatía y sacrificio. Y amar a alguien no significa permitir que su confusión te consuma. Entonces, cuando él se aleja sin razones claras, cuando desaparece sin explicaciones, cuando se refugia en su mundo, sin incluirte, no lo tomes como un juicio a tu valor. No es que no seas suficiente, no es que hiciste algo mal, es que él aún no está listo para el tipo de amor que tú estás preparada para sostener. Y en lugar de perseguirlo, de exigirle lo que no puede dar, de intentar adaptarte para que no se asuste, tal vez el mayor acto de amor, hacia él y hacia ti, sea dejarlo ir. No como castigo, sino como respeto. No como estrategia, sino como acto de dignidad. Y si hoy estás en ese punto con más preguntas que respuestas, recuerda esto. Su desconexión no invalida lo que tú sentiste. No borra los momentos compartidos, no anula tu entrega. Pero sí te muestra algo esencial, que el amor también necesita madurez para sostenerse, y que no todo el que toca tu corazón está preparado para quedarse en él. Aceptar eso no es debilidad,
es fortaleza, porque decidir no mendigar explicaciones, no perseguir a quien no quiere ser alcanzado, es una declaración de amor propio, y en ese acto, sin necesidad de gritar, estás diciendo, yo merezco más que esto. Parte 4. La reacción femenina. Y sus trampas cuando el silencio aparece. Muchas mujeres intentan romperlo con ruido, no por debilidad, sino por desesperación, porque el vacío emocional no se tolera fácil, porque el corazón necesita respuestas para poder cerrar ciclos, y cuando él no las da, ellas intentan provocarlas, y lo hacen desde lugares comprensibles pero muchas veces contraproducentes. Mensajes que se envían una y otra vez, llamadas a deshoras, frases impulsivas cargadas de reclamo o con ternura hacia una misma. Porque mereces ser buscada, no perseguir. Mereces ser elegida, no suplicada. Y mereces, sobre todo, no tener que convencer a nadie de quedarse. Porque sí. Parte 5. El giro interior. El camino hacia ti misma llega un momento en el que todo cambia. No porque él regrese, no porque dé explicaciones, no porque mágicamente decida quedarse. Cambia porque algo dentro de ella se cansa de esperar, porque hay un límite que cuando se cruza ya no permite más excusas ni autoengaños. Ese giro comienza con un suspiro profundo, con una noche de llanto que, sin saberlo, limpia el alma, con un ya no más que no se grita, pero se siente en el biosintosentes cuerpo. Es cuando por fin entiende que seguir insistiendo es insistir en su propio dolor, y entonces, sin planearlo como una estrategia, empieza a soltar, no desde la rabia, no desde la resignación, desde la dignidad, desde el amor propio que había quedado enterrado bajo capas de ansiedad, miedo y expectativa. Y ese giro no se da de un día para otro. Es un proceso, una reconstrucción, un regreso a casa. Al principio, el silencio duele, la ausencia pesa, pero en lugar de correr hacia él, corre hacia sí misma. Se pregunta qué dejó de lado por estar tan enfocada en alguien más. Recuerda las cosas que le hacían bien, retoma su agenda, sus libros, sus pasatiempos, vuelve a ver a sus amigas, a caminar sin mirar el celular esperando un mensaje, y no lo hace para que él la vea, sino para verse a sí misma. Porque poco a poco empieza a recuperar piezas, fragmentos de una mujer que había dejado en pausa mientras intentaba entender el comportamiento de otro. Y al unir esas piezas, se encuentra con una versión suya que había olvidado, fuerte, viva, brillante. Empieza a darse cuenta de que su vida no gira en torno a una respuesta, que la incertidumbre no debe paralizarla, que merecer amor no significa soportar la ausencia emocional, y en ese nuevo espacio interno nace una serenidad, una calma que no depende de lo que él haga, diga o sienta, y si él regresa, porque a veces regresan, ella ya no es la misma. Lo escucha con atención, sí, pero también con distancia, no por frialdad, sino por claridad, porque entiende que querer no es suficiente, que quien se va sin explicación debe volver con transformación, que la presencia solo vale si viene acompañada de compromiso emocional. Y entonces ya no ruega, no confronta, no exige, se expresa con firmeza, habla desde el corazón, pero no se desborda, dice lo que siente pero también lo que necesita, y si él puede sostenerlo, bien, y si no puede, también está bien, porque ella ya no está dispuesta a desdibujarse por nadie. Ser receptiva no significa ser incondicional. Perdonar no significa olvidar el impacto del abandono. Amar no significa aceptar migajas. Y así, sin dramatismo, con madurez, ella empieza a marcar límites, no como castigo, sino como declaración de autoestima. Porque entendió algo profundo, que no todas las personas que se alejan merecen volver, que hay silencios que hablan con fuerza, que a veces el verdadero acto de amor es cerrar una puerta con la misma paz con la que una vez se abrió. Y en ese cierre hay belleza, porque no es una despedida entre gritos, sino una aceptación serena. No es una renuncia amarga, sino una liberación dulce. Y ahí, justo ahí, comienza su verdadera transformación.
empieza a caminar distinta, a mirar con otros ojos, a elegir desde otro lugar. Ya no busca conexiones que la desarmen, sino que la potencien. Ya no negocia su bienestar emocional, ya no acepta menos de lo que sabe que merece, y poco a poco su energía cambia. Ya no gira en torno a lo que él hará o dejará de hacer. Gira en torno a lo que ella quiere, a sus metas, a sus pasiones, a su presente, y en ese presente florece, porque cuando una mujer regresa a sí misma, todo se reordena. No necesita estrategias para gustar, no teme quedarse sola, no busca aprobación, se basta, se honra, se acompaña, y ese proceso de volver a casa no es lineal, hay recaídas, hay días en los que extraña, en los que el recuerdo duele, en los que la tentación de escribirle aparece, pero ya no actúa desde ese impulso. Ahora observa sus emociones, las deja pasar, las honra sin dejar que la dominen. Se permite sentir tristeza sin juzgarse, llora cuando lo necesita, se abraza a sí misma y sobre todo se habla con amabilidad. Cambia el ¿por qué no fui suficiente? Por un soy suficiente, aunque él no lo haya visto. Porque su valor no depende de quién se queda o se va. Su valor es intrínseco, intocable, innegociable. Y en esa nueva relación con ella misma, aprende a poner límites sin culpa, a decir no sin explicarse tanto, a priorizar su bienestar y a no pedir permiso para elegir la paz. Ya no se trata de él, se trata de ella, de su renacer, de su poder, de su libertad. Y en esa libertad comienza a escribir una historia donde ella es protagonista, no espectadora. Parte 6. Cuando la ausencia dice más que 1000 palabras, hay ausencias que no son pausas, son respuestas. Hay silencios que no son momentos de reflexión, son despedidas tácitas, y cuando esa ausencia se extiende en el tiempo, cuando ya no hay señales, cuando el otro simplemente no está, es momento de aceptar que lo que fue ya no es. Aceptar eso no es rendirse, es mirar la realidad sin filtros, es dejar de esperar que alguien regrese a ocupar un lugar que ya vació, porque hay una diferencia entre tener esperanza y vivir aferrada a una ilusión. Y cuando el tiempo pasa y él no vuelve, cuando no hay una palabra, una intención, una mirada que indique que quiere quedarse, entonces la claridad se impone. Y aunque duela, libera, porque cuando alguien quiere estar, está. No hay excusas, no hay tantas dudas, no hay tantas ausencias. Estar es una elección diaria, no una promesa futura, no una idea romántica. Es una presencia concreta, y si él no elige estar, entonces no es allí. Y es aquí donde muchas mujeres se enfrentan con la parte más dura del proceso: soltar la espera, dejar de mirar el celular, dejar de revisar sus redes, dejar de buscar señales, porque cada vez que se espera algo de quien ya no responde, se posterga la vida propia. Soltar no es dejar de amar, es empezar a amarse más. Es entender que seguir esperando a alguien que no se mueve es una forma silenciosa de abandonarse a una misma. Es una cadena emocional que se rompe cuando se decide vivir de nuevo sin esperar que el otro despierte. Y ese momento de soltar, aunque llega con lágrimas, también llega con poder. Porque es una decisión que no depende de lo que el otro haga, depende de ella. Y eso cambia todo, porque por fin deja de ser víctima del abandono para ser protagonista de su reconstrucción. Empieza a respirar distinto, a dormir sin ansiedad, a caminar sin revisar el teléfono cada 5 minutos, a llenar su mundo de cosas que le suman, de gente que le aporta, de momentos que le recuerdan quién es. Y no se trata de olvidar, se trata de no depender, de no condicionar la propia alegría a un mensaje que quizás nunca llegará, porque cuando el otro se va y no vuelve, tal vez el mayor regalo es esa claridad, la certeza de que no era allí, de que hay caminos mejores, amores más disponibles, vínculos más sanos. Y esa claridad es dura pero también sagrada, porque saca de la espera y coloca en el presente, porque devuelve el tiempo, la energía, el foco, porque le dice:
Ya basta de pausarte por alguien que no tiene tiempo para ti. Entonces, soltar deja de ser una pérdida y se convierte en una victoria. No porque no haya dolido, sino porque ella eligió su paz, porque se eligió a sí misma, porque entendió que su vida no se detiene por la ausencia de alguien más. Y así, poco a poco, la herida deja de sangrar, se convierte en cicatriz, en su memoria, en aprendizaje. Y esa cicatriz no es fea, es hermosa, es testimonio de que sobrevivió, de que se reconstruyó hacia adelante buscando lo que mereces. Porque lo que mereces está por venir, y tú estás lista. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y comparte este video con esa mujer que aún está esperando, porque juntas podemos recordar lo que nunca debimos olvidar, que el amor más importante es el que empieza por ti.